Seguimos compartiendo la mañana aquí en el mural, en la 1050M este domingo, con nuestro invitado, ya nuestro colaborador de semana a semana, Mario Martínez, en este espacio común, Centinelas del Amor. Buenos días, Buenos bienvenido. días, muchas gracias. La temática que planteas para hoy es: las adicciones no son enfermedades. Sí, Ujú. bastante controversia. Lo que ha pasado es que, y primeramente quiero decir que soy un neuropsicólogo clínico, mi especialidad, una de mis especialidades es adicciones, y he tratado pacientes por más de 20 años en todas las adicciones, así que estoy hablando de una base clínica y científica. Lo que ha pasado es que en el 1956 la Academia Americana de Medicina declaró de que el alcoholismo era una enfermedad. Entonces hicieron unos estudios mal diseñados que no tenían mucha base empírica, y eso se repitió y se repitió y se convirtió en una realidad, y ahora se ve no solo el alcoholismo, sino todas las adicciones como enfermedades. No son enfermedades, son una opción que tiene la persona a destruir su cuerpo, pero no es una enfermedad. El proceso de enfermedad es muy diferente. Ujú. Hacia ese camino quería ir. ¿Por qué dices que no son enfermedades? No son enfermedades porque, por ejemplo, una persona no puede decir, bueno, yo hoy voy a hacer algo para crear una diabetes, o voy a hacer algo para crear un cáncer. Lo que está haciendo la persona está poniéndose algo en el cuerpo externo, y entonces le hace daño al cuerpo, pero eso no es una enfermedad. Si una persona se toma un veneno y se muere, no se murió de una enfermedad, se murió del daño que le hizo al cuerpo. Y las enfermedades son cosas que vienen internas, es un proceso de patología interno, que hay ruptura de tejido y cosas independientemente de lo que hace la persona por fuera. No es decir, ahora yo voy a tomar alcohol o voy a beber alcohol y entonces voy a crear una enfermedad de alcoholismo. Y lo interesante de esto es de que en todas las adicciones, cuando se termina el periodo del síndrome de abstinencia, entonces ahí ya se terminó la parte adictiva. Lo que queda entonces es la decisión para la persona de decir, ¿bebo o no bebo? ¿Tomo este medicamento o no lo tomo? Así que es un trastorno cultural, no una enfermedad fisiológica. Ujú. Entonces, si no son enfermedades, ¿cómo la clasificarías? Hay que tratarlas, claro, profesionalmente hay que tratarlas, pero la clasifico como un problema eh, biocultural, un problema social. La persona, por ejemplo, que tiene adicciones, tiene cierta inmadurez emocional, cierto narcisismo, que no puede esperar que las cosas lleguen, no saben internalizarse. Todas son esas cosas que hay que tratar, pero no como enfermedad, sino como un trastorno social, como por ejemplo una persona que tenga baja autoestima. Eso no es una enfermedad, eso tiene que aprender a valorarse. Y es importante tratarla, pero no tratarla como enfermedad. Ujú. Y hay que tratarlas Sí, justamente. hay que tratarla así, porque si una persona Ujú. especialmente tiene una adicción, hay que tratarla médicamente, con médicos y especialistas, porque puede tener el síndrome de abstinencia, que hay Porque que siempre tratar. estamos acostumbrados a tratar las enfermedades, pero Sí, esto vemos que no son no son enfermedades. enfermedades, son opciones. Una persona tiene una opción a ser un alcohólico. Entonces la parte genética, que hablan de que esto es genético, no hay un gen de alcohol. Hay propensidades para abusar sustancias, pero no hay base genética empíricamente comprobada. Los estudios están mal diseñados y solamente son una predisposición, pero no es una sentencia, que es diferente. Ujú. ¿Cuál es la confusión entre adicción, o cómo clasificarías o verías un poco las diferencias entre uno y otro, entre adicción, compulsiones y obsesiones? Ah, una pregunta excelente. Te has hecho un psicólogo. Eh, Voy aprendiendo, de a poco, me cuesta, sí. ¿eh? Me cuesta. Hasta muchos profesionales se confunden con eso. Una adicción es algo que causa el síndrome de abstinencia si no ingiere esa sustancia, alcohol, cocaína. Y una compulsión es completamente diferente. Una compulsión es una conducta que la persona tiene dificultad en controlar. Por ejemplo, una compulsión de tener que caminar 4 cuadras porque si no le pasa algo malo. Eso es una conducta que tiene dificultad en controlar. Y una obsesión es un pensamiento que la persona tiene dificultad en controlar, que tiene pensamientos por ejemplo, que está pensando que no se puede quitar de la mente una canción y sigue la canción por días y por días. Es una obsesión. O obsesionado por algo en la vida. Esos son
pensamiento. Entonces, como hay confusión, se dice ahora que una persona tiene una adicción a la comida, o adicción al sexo, o adicción a la internet. No son adicciones, son Sí, a la compulsiones. tele. Exacto, no son adicciones ni son enfermedades. Son trastornos, que es diferente a la enfermedad. Ujú. ¿Y son genéticas estas adicciones? No son genéticas, tienen propensidades. Y los estudios bien diseñados que se han hecho han visto que niños gemelos, que algunos van a vivir con familias que tienen, entre paréntesis, propensidades o tienen genética para el alcohol y se convierten en alcohólicos. Y en sí no teniendo ninguna genética. Entonces es una cosa ambiental, cultural, pero sí hay propensidades. Una persona que pueda abusar el alcohol o los narcóticos, hay propensidades, pero no es una sentencia, sino una decisión que la persona toma de autodestruirse. Y yo veo las adicciones como una distracción al miedo a la muerte y una distracción que le permite a la persona autosabotear el regocijo que la vida le puede dar. Ujú. Mario, ¿por qué se copian modelos? Si sabes que ese modelo que se copia te puede llevar a la muerte. Porque es exactamente por eso, porque la persona lo que está evadiendo el miedo a la muerte. Entonces no piensa, bueno, si tiene miedo a la muerte, ¿cómo va a aumentar esa posibilidad? Lo que pasa es que es la distracción al miedo le crea algo que lo mata más rápido que el miedo a la muerte. Bueno, es contraintuitivo, pero es más bien y cuando trato pacientes con adicciones, no hablo de adicciones, hablo de las distracciones que tienen en su vida. Y entonces indirectamente le afecta el cambio de conducta. Ujú. ¿Cómo clasificarías a esas personas que, viéndose en el otro, en su amigo, en un familiar, que tiene una serie de adicciones, no opta por sumarse a esa costumbre? En caer en la adicción. Ujú. Bueno, porque todo tiene que ver con el control que una persona tiene de su vida, de decidir que no se va a destruir o decidir que se va a destruir. Las personas que tienen adicciones, si los ves y hablas con ellos, puedes ver que les cuesta mucho trabajo internar sus pensamientos. Siempre están externos, buscando algo para distraerse. No meditan, no contemplan, no ven lo que está pasando por dentro, sino todo por fuera. Y entonces es muy fácil crear compulsiones de la tele o crear una adicción de alcohol, pero son distracciones, hay que tratarlas como distracciones psicosociales o bioculturales. Ujú. Dentro de ese gran paquete de soluciones puede ser el trabajo compartido de instituciones públicas, asociaciones civiles, para mejorar justamente esa condición, porque si la persona se apoya en esas adicciones, es porque le está faltando alguna cosa. Sí, claro, le falta algo y le falta entrar en ese vacío que hemos hablado antes, el vacío que tiene que entrar, en ver qué es lo que está pasando y cómo puede configurar su mundo para no tener que distraerse. Pero lo que pasa también que se ha convertido en una industria de multibillones de dólares. Se trata como una enfermedad, entonces te dice primeramente esto no tiene cura, entonces tienes que ver a alguien como yo por el resto de su vida. Y no es así. Así que hay una inversión muy grande, intelectual, científica y económica, para no dejar que esto cambie y que no sea una enfermedad como no lo es. Ujú. ¿Y por qué los gobiernos no actúan? Porque los gobiernos en parte creen en los científicos, que te dicen, bueno, si la Academia Americana de Medicina dice que es una enfermedad, ¿cómo voy a cuestionar eso yo? Y también los gobiernos les gustan las víctimas para poder controlar. Mientras más víctimas, más control. Entonces, si una persona es un alcohólico y está enfermo, pues entonces está enfermo y no puede hacer nada, no puede controlarlo, entonces tiene que ir al gobierno, acudir al gobierno para que el gobierno le dé algo. Cuando se va a un gobierno a pedirle algo, se crea dependencia con ese gobierno y se crea un gobierno que controla. Ujú. Mario, ¿qué le recomiendas a los adictos y también a los profesionales, ¿no?, que tratan estas adicciones? Bueno, primeramente que tomen esto en serio, que no es una enfermedad, pero no quiere decir que no hay que tratarla. Primeramente a las personas con adicciones que comiencen a ver qué están evadiendo en su vida y que busquen profesionales que comprendan eso. A los profesionales que comprendan que un adicto viene a que lo distraigan. Entonces, ¿qué hace el profesional? Solamente hablar. Bueno, ¿qué bebiste hoy? Bueno, bebí 2 copas de vino. Bueno, vamos a cortar hasta 1 copa. Esas son distracciones. Eso no tiene nada que ver con el problema. El problema es de qué te estás distrayendo. Así que en la biocognición, en la teoría biocognitiva, tratamos
las adicciones diferentemente y tenemos un éxito bastante impresionante. Ujú. Gracias, Mario, por esta participación. Nosotros seguimos aquí en los estudios de Sarandí Misiones compartiendo más entrevistas, más música del mural. Gracias.